Bendiciones con todos. Tema 12. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la propuesta de paz con los amonitas que no funciona. Y utilizamos 2 de Samuel capítulo 10 con su referencia en 1 de Crónicas capítulo 19. Pero antes de comenzar, recordemos un poco sobre el video anterior. ¿Cuál era el tema? ¿Sí? El tema del video anterior es que David hace misericordia con Mefiboset, el hijo de Jonathan, que quedó lisiado por el accidente que tuvo. Se le cayó a la nodriza a la edad de 5 años. Y David cumplió esa palabra porque con Jonathan habían hecho ese pacto que cuidarían de su familia el que quedara vivo. Entonces David buscó una vez que ya su reino se estableció, buscó a ver si había un descendiente, y había ese descendiente, Mefiboset, y el rey David le hizo devolver todas las propiedades que eran de su padre y de el rey Saúl, y también lo invitó a comer a su mesa, mostrando así que David es misericordioso y David cumple su palabra. ¿Sí? Hoy día vamos a ver una propuesta de paz con los amonitas que no funciona. Vamos a ver por qué. David no solo hizo guerra, sino también trató de hacer la paz. Cuando murió el rey de los amonitas, él extendió su mano en paz hacia el hijo heredero del trono de Amón. Leamos el 2 de Samuel capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre, por la muerte de su padre. Pero los amonitas no recibieron bien a los enviados de David. Al contrario, les hicieron una gran afrenta. Mire, ¿qué dice el versículo 2 al 4 de 2 Samuel capítulo 10? Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, los rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Mira lo que puede hacer un mal comentario. ¿Sí? Un mal comentario, una argucia. Le meten esto a este príncipe, ya que ahora es rey, ha heredado el trono de su padre, a Anún, y se deja llevar por esos malos consejos. Porque David va en paz. David quiere hacer paz como hizo. Pero este hombre no hizo caso. Se dejó llevar por los comentarios y les hizo una afrenta. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede por haberse equivocado, por haber actuado mal. Al enterarse de la afrenta contra sus enviados, el rey David cubrió a sus siervos. Dice versículo 5 de 2 Samuel capítulo 10 lo siguiente: cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Aunque David no atacó inmediatamente a los amonitas, quedó claro que quedaron como enemigos. Por lo tanto, los amonitas decidieron
adelantarse y contrataron un ejército mercenario para pelear con David. Ya se metieron con David a hacerle guerra. Vamos a ver qué sucede. Versículo 6 de 2 Samuel capítulo 10 dice: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-reot y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istot 12,000 hombres. ¡Wow! Un buen ejército. Como respuesta, David reunió al ejército de sus fieles guerreros para prepararse para la batalla. Versículo 7 de 2 Samuel capítulo 10 dice: cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Ahora viene la estrategia de batalla. Los amonitas no presentaron un frente con el ejército mercenario, sino que se dividieron en dos grupos para atacar a Israel de frente y por la retaguardia. Pero Joab, general del ejército de David, se adelantó a la movida del enemigo y dividió en dos a su ejército, un grupo a cargo de Joab y el otro grupo a cargo de Abisai, su hermano. Leamos lo que cuenta la historia de 2 Samuel capítulo 10, versículo del 8 al 12. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Reot, de Istot y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Ciudades de nuestro Dios, ojo. Y haga Jehová lo que bien le parece, siempre haciendo la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. El mandato que Dios le da a su pueblo es: esfuérzate y sé valiente. Debemos hacer lo que está en nuestras manos, pero confiar que la victoria está en las manos del Señor. Josué 1:9, mire lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Efectivamente, se hizo un milagro, tal como Dios prometió a quienes le obedecen. Miren lo que dice versículo, lo que dice Levítico 26, versículos 7 y 8. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerá en espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. Ojo, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. ¡Qué promesa de Dios tan maravillosa para su pueblo, para aquellos que le obedecen! 5 perseguirán a 100. Vea la enorme diferencia. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. 10,000 hombres peleando contra 100. Es que el Señor los está acompañando en la batalla. Y es la promesa de Dios. Y Dios nunca cambia. Y Él no miente, porque no es hombre para que mienta. El temor de Dios cayó sobre los enemigos y huyeron sin dar batalla. Sin dar batalla. Comenzando por el ejército mercenario y seguido por los amonitas. Sin dar batalla. No tienen ni que pelear, porque así es el poder de Dios. Así es cuando Dios cuida a los que le obedecen su palabra. Versículos 13 y 14, 2 Samuel capítulo 10 dice: y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba
para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. ¿Qué les parece? Las cosas maravillosas que solo las hace Dios, nadie más. Joab, general de Israel, no se quedó de brazos cruzados, sino que persiguió a los amonitas hasta la puerta de su ciudad. En cuanto a los sirios, lograron huir. Sin embargo, ellos no se desbandaron, sino que unieron fuerzas con otros sirios. Ante esto, David decidió perseguirlos más allá de la frontera para sellar su derrota. Miren lo que dice el versículo 15 al 17 de 2 Samuel capítulo 10. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió a Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elán. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Israel volvió a tener victoria sobre los sirios, pero ahora en su propio territorio. Versículo 18 de 2 Samuel capítulo 10 dice: Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. ¿Qué les parece? Nadie puede con David. Nadie puede con aquel que honra al Señor. Nadie puede con aquel que alaba al Señor. Nadie puede con aquel que confía en el Señor. Nadie. El resultado de esta victoria del ejército de Israel fue que los sirios quedaron como tributarios del rey David. Ahora tienen que pagar impuestos por meterse con quien no debían. Dice 1 Crónicas capítulo 18 versículo 6 lo siguiente: Y David puso guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Sí vieron la última parte del versículo? Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y así Jehová da la victoria a cualquiera de sus hijos que honran su palabra. La gracia de Dios está con David en todas las batallas, y fue ampliado poco a poco el territorio bajo su control. Por otra parte, es relevante mencionar que mucho del botín de estas últimas conquistas consistía en grandes cantidades de oro, plata y bronce. Y David fue guardado de toda esta riqueza como materia prima para la construcción del templo. Mire, qué tremendo, ¿no? Todas estas batallas han traído riquezas. Oro, plata, bronce. El pueblo, la nación de Israel, está levantándose económicamente. Pero en este caso dice que David todo esto está dejando para construir el templo para el Señor. El templo que va a construir Salomón. Oro, plata y bronce. ¿Qué les parece? Los sirios ya nunca volvieron a aliarse con los amonitas en contra de Israel. Ya no pudieron. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 10 versículo 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. ¿Qué les parecen estas verdades?
Son verdades que están plasmadas en la palabra para hoy enseñarnos que las victorias se ganan es con el poder de Jehová de los ejércitos. Que las victorias se ganan obedeciendo la palabra de Dios. Que las victorias se ganan es permitiendo que Dios obre. Y aquí tenemos el ejemplo de David. En todos estos videos estamos poniendo el ejemplo de David. David no tiene miedo porque primero le consulta al Señor. Y el Señor les dice, anda, los entrego en tus manos. Como vimos al principio, a veces no tienen que batallar, porque Dios se vale de todo lo creado, de los aspectos de la naturaleza, para que el enemigo huya. Y tremendo ese versículo que leímos, ¿no? Que 100 pueden hacer huir a 10.000. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Solo el poder de Dios. Y eso de allí podemos ver cuánto Dios ama su creación. Y de manera especial, ojo, de manera especial aquellos que le buscan de todo corazón. Ahora, usted que ha estado escuchando esta palabra, a lo mejor que ha hecho palpitar más fuerte su corazón y ha dicho, yo quiero ser del ejército del Señor. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Bueno, aquí nosotros le presentamos la oración de fe. ¿Sí? Es el paso como llegar a Cristo. Como hemos dicho antes, usted puede hacerla con sus propias palabras. Esta es una guía para ayudarle a encarrilar a dar ese paso tan importante. Repítala con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso. Ahora, para sostenerse en Cristo, para crecer espiritualmente, usted tiene que meditar en la palabra todos los días. Venga a meditar en la palabra todos los días, desde que ella le enseñe, desde que ella le prepare, busque obedecerla, aplicarla a su vida y después busque predicarla. Es importante para que otros sepan las verdades del Señor. Ore. Tengo una lista de peticiones. Hay mucho por qué orar en esta época. Cante alabanzas. David era especialista en componerle y cantarle alabanzas al Señor. Y si se encuentra cerca, le invitamos acá a la iglesia, que venga. Juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada día tienes una enseñanza nueva para nuestras vidas, Señor. Y eso es maravilloso, mi Dios. Eso es maravilloso porque la enseñanza tuya, la enseñanza de tu palabra, es lo mejor que podemos obtener cada día, Señor. En este mundo tan difícil, en este mundo que nos toca tomar decisiones difíciles, solo tu palabra nos puede dar el conocimiento y la sabiduría necesaria para hacerlo bien, Señor. Y te damos gracias por eso y alabamos tu nombre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que nos das cada día. Bendice a la iglesia. Bendícela abundantemente, Señor. Engrandécela. Bendice a la familia, Padre. Bendice a todo aquel que escucha y obedece tu palabra, Señor. Y nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica
Sigamos reenviando esta palabra para que otros conozcan estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.